Hola, ¿qué tal? Entremos de lleno en este análisis donde transformamos investigaciones complejas en conceptos súper claros. Hoy vamos a explorar algo verdaderamente fascinante, cómo tender un puente entre la matemática abstracta y el significado humano. Es un recorrido por el artículo La geometría del pliegue interpretante del investigador Óscar Fernández Galíndez, que propone la teoría matemática de la endoepignosemiosis. Y a ver, ya sé que el nombre suena complicadísimo, pero a lo largo de este análisis vamos a ver cómo la estructura de este concepto revela de una forma maravillosa cómo las ecuaciones pueden llegar a explicar la vida misma. A veces pensamos en las matemáticas como algo súper frío, ¿verdad? Como una jaula rígida que reduce toda la experiencia humana a simples números. Pero esta investigación plantea algo completamente distinto. No busca reemplazar nuestro misterio, sino darle una partitura. Imaginen que es una visión matemática que actúa como música, permitiéndonos comprender la inmensa complejidad de cómo le damos sentido al mundo que nos rodea. Bien, para desglosar todo esto de forma ordenada, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, el puente del conocimiento. 2. Las tres dimensiones del olón. 3. La paradoja de la interferencia. 4. El operador de pliegue. 5. La indopligencia en el mundo real. Y para cerrar, el punto 6. Las matemáticas de la vida. Vamos a ello. Sección 1. El puente del conocimiento. Para entender este puente, pensemos en la clásica analogía del mapa y el territorio. El territorio es nuestra vida real, inmensa, caótica, llena de emociones y biología que se entrelazan. Bueno, las ecuaciones de esta investigación, el mapa, no pretenden ser cada hoja de cada árbol en ese bosque gigante. Ojo con eso, son simplemente una herramienta topográfica para que no caminemos a ciegas. Aquí la matemática no busca sustituir a la carne ni al espíritu, simplemente nos ayuda a trazar cómo se comportan. Pasemos a la sección 2, las tres dimensiones del olón. Este estudio no nos habla de átomos o células aisladas, sino de una unidad base fascinante llamada olón. La primera dimensión de este olón es el espacio físico-biológico, o espacio phi. Básicamente es la parte tangible, la realidad física pura y dura. Hablamos de todo eso que una máquina tradicional puede medir en un laboratorio. Un ritmo cardíaco, la electricidad que recorre el cerebro, las sustancias químicas en nuestra sangre. Es decir, el hardware de la existencia. Pero claro, la biología pura no explica todo lo que somos. Ahí entra el segundo componente, el espacio épsilon. Este es el espacio de la epigenética y de nuestra historia. Todo organismo vivo lleva consigo la memoria de lo que ha vivido. Los traumas, las experiencias pasadas, los grandes aprendizajes. Todo eso deja una marca que altera cómo reacciona el cuerpo hoy en día. Literalmente es el peso del pasado operando en tiempo real sobre nuestro presente. Y finalmente, tenemos el gran puente hacia nuestra humanidad, el espacio sigma. Este es el reino del significado, de la cultura y de cómo interpretamos las cosas. Podríamos verlo casi como la última actualización de software de la experiencia humana. Piénsenlo así, un ritmo cardíaco súper acelerado, que sería el espacio phi, combinado con una memoria específica del pasado, el espacio épsilon, puede interpretarse en este espacio sigma como un miedo que te paraliza, o como una tremenda emoción por una sorpresa agradable. Entonces el punto verdaderamente crucial aquí es que un olón es la unión indisoluble de estos tres espacios. A veces la biología cree que es solo biología, pero la teoría nos demuestra que estas tres dimensiones están matemáticamente casadas, sin divorcio posible. Un olón tiene su propio flujo interno, su autonomía, pero a la vez forma parte de un sistema muchísimo más grande. Esto es lo que se denomina una holarquía. Es exactamente como un músico tocando su propio instrumento, pero inmerso dentro de una orquesta gigantesca. Llegamos a la sección 3, la paradoja de la interferencia. En la física clásica determinista, las reglas son inflexibles. Si una bola de billar golpea a otra, el resultado es obligado, es una orden. Pero entre los sistemas vivos, la interacción funciona como una oferta probabilística. Un olón interfiere con otro, sí, pero el que recibe esa interferencia tiene la autonomía para interpretarla. Es como cuando recibimos un consejo, podemos aceptarlo, malinterpretarlo o simplemente ignorarlo. La matemática en este punto calcula probabilidades de cambio, no destinos inevitables. Vamos con la sección 4, el operador de pliegue. Para entender esto, imaginemos una simple hoja de papel, totalmente plana. Cuando le aplicamos un pliegue, tal como hacemos en el origami, la hoja no se hace más grande.
De hecho, se comprime físicamente, pero de repente se convierte en una increíble grulla tridimensional. El operador de pliegue es precisamente esa función matemática que toma los componentes básicos y al comprimirlos multiplica de forma exponencial su capacidad de generar significado. Es la chispa absoluta de la creación estructural. Lo cual nos lleva a preguntarnos algo profundo. ¿Cómo un montón de células cerebrales terminan produciendo algo como el pensamiento abstracto? La respuesta que nos da la teoría es el teorema de la emergencia. Los niveles inferiores de la realidad se van plegando recursivamente sobre sí mismos. No es cuestión de tener simplemente más materia, sino de tener materia plegada de una forma tan perfecta que de ahí emerge la vida, luego la sensación y finalmente nuestra propia autoconciencia. Entramos a la sección 5, la endoplicencia en el mundo real. Y aquí es donde la teoría sale del papel y nos vuela la cabeza por completo. La investigación detalla que estas fórmulas se pusieron a prueba en 12 consejos comunales en Venezuela. Al medir de forma matemática los niveles de estrés cultural y epigenético frente a la realidad física de estas comunidades, las ecuaciones lograron predecir episodios de violencia con 15 días de anticipación y con una tasa de éxito impresionante del 83%. Imagínense eso. La matemática logró advertir cuándo todo un sistema social estaba al borde del colapso. Y lo mejor es que no se detuvo en una simple predicción. Utilizando una herramienta basada en esta misma teoría, conocida como el semáforo del pliegue, lograron diseñar intervenciones súper precisas en esas mismas comunidades. El resultado empírico, una reducción del 40% en los episodios de violencia comunal. Estos números son monumentales y nos demuestran el poder real de una teoría que contempla tanto el lado biológico como el cultural. El secreto detrás de todo este éxito práctico tiene un nombre: endoplicencia. En términos matemáticos, estamos hablando de la optimización del cuidado. Pensemos en un buen maestro de escuela. No le da la respuesta exacta a su alumno porque eso sería controlarlo, pero tampoco lo ignora porque eso sería abandonarlo, ¿cierto? La endoplicencia es justamente calcular esa interferencia perfecta, que respeta la autonomía del otro, permitiéndole crear su propio pliegue y encontrar sus propias soluciones. Y así cerramos con la sección 6, las matemáticas de la vida. La fuente nos presenta el teorema 13, llamado el umbral de renuncia. Es fascinante porque nos dice que para que dos solones formen una nueva entidad significativa juntos, ya sea un alga y un hongo juntándose para formar un líquen, o dos seres humanos formando una pareja, ambos tienen que sacrificar una cantidad matemáticamente específica de su propia autonomía. Si no renuncian a nada, pues no hay unión, pero si renuncian a demasiado, pierden su identidad y el sistema simplemente fracasa. Nos demuestra que la conexión profunda exige un balance perfecto de vulnerabilidad. El mensaje final y más poderoso de este análisis es que hoy vivimos rodeados de fórmulas invisibles que dictan nuestro mundo, desde los algoritmos de redes sociales hasta la economía. Sin embargo, las matemáticas en su forma más pura pueden ser la mejor herramienta para comprender, cuidar y elevar el milagro de la vida, asegurándose de proteger la autonomía en lugar de aplastarla. Y todo esto nos deja con una reflexión final bastante inquietante. ¿Qué ecuaciones invisibles están dictando nuestras vidas en este preciso instante? ¿Y cuánta de nuestra autonomía estamos dispuestos a plegar para poder recuperar nuestro propio significado?